24 al 29. Este es el último pasaje donde daremos por concluido el sermón del monte, ¿vale? Vamos a leer primeramente la escritura que vamos a tratar en esta noche. Mateo capítulo 7, versos 24 al 29. De cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Amén. Amén su palabra. Amén. Bueno, ya estamos llegando al final, hermanos, del sermón. Y Jesús quiso enfatizar y resaltar pues todas las palabras de este sermón. Y dar ese último toque de atención. Y más que una enseñanza, es una exhortación donde radica todo lo que ha estado predicando y ministrando hasta este momento. Y lo ilustra pues a través de una ilustración o de una parábola. Ahora bien, dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El otro es, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Primeramente vamos a hablar un poquito acerca del modo de que construyeron las casas y vamos a entrar en unas similitudes, en algunas diferencias que hay entre estos dos constructores. Las similitudes son que los dos oyen el mismo mensaje, las mismas palabras. La segunda similitud que tienen es que después de oír, edifican cada uno una casa. La palabra edificar aquí equivale a vivir. Y la casa representa a la vida misma. La tercera similitud es que les golpea la misma tormenta, es decir, que las circunstancias meteorológicas externas fueron las mismas para los dos. Y que las casas externamente pues eran parecidas. Aparentemente no había diferencia en ninguna de las dos. Pero ahora, cuando entramos en las diferencias, he podido observar que diferencias, pues aparentemente no había diferencia entre los dos constructores y en las dos casas. Las diferencias no eran visibles. La diferencia era invisible a los ojos humanos. De tal manera que a un constructor Jesús le llama prudente. Del verbo frónimo se quiere decir previsor, considerado y cuidadoso. Y al otro le llama insensato. Del verbo moros, que es imprevisor, necio y descuidado. ¿Cuál era la diferencia, hermanos, de estas casas? ¿Cuál era la diferencia invisible?
Sencillamente eran los cimientos. La única diferencia que había en las casas eran los cimientos, que uno edificó en la roca y el otro edificó en la arena. Cuando hablamos de arena, estamos hablando de algo superficial, de algo inestable, de algo que es móvil, de algo que es frágil. Pero cuando hablamos de roca, roca viene de vocablo que es petra, como todos ustedes saben, que no nos está hablando de una simple roca o de un gran peñasco. Lo que está aquí hablando Jesús nos está hablando acerca de una gran extensión rocosa, de una gran base rocosa, es lo que nos está hablando. Donde edificó este hombre, nos está hablando, esta palabra roca es de una gran extensión del lecho de roca. Por eso lo que nos quiere ilustrar esta acción de edificar es edificar sobre una base indestructible, que es sencillamente, como dice, sobre estas palabras. Esa es la base indestructible, la base de la palabra de Dios, que al mismo tiempo, el mismo cimiento, es la misma persona de Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 3 y verso 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 6, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el Mateo capítulo 16, verso 18, este lo conocemos todos, dice: yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué uno edifica en la roca y otro edifica en la arena? ¿Qué es edificar en la roca y qué es edificar en la arena? Sencillamente, edificar en la roca es oír y hacer y practicar. Es decir, obedecer a lo que se oye. Y edificar en la arena es oír, pero no llevarlo a la práctica. Es decir, la desobediencia. Porque el Evangelio, hermanos, ya sabéis que el Evangelio no solamente, aleluya, para oírlo, sino también hay que hacerlo, llevarlo a cabo, hay que practicarlo. Pero claro, hermanos, en todos los tiempos y en todas las dispensaciones que Dios ha tratado con el hombre, en todos los tiempos siempre ha habido gente que ha oído y ha practicado, y gente que ha oído pero no ha obedecido. Fíjense ya en los tiempos de Ezequiel, este lo experimentó de una manera tremenda, hermanos. Ezequiel capítulo 33, versos 30 al 31 dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla cada uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, fíjense, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, dice, y no las pondrán por obra. Santiago capítulo 1 y verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Primera de Juan capítulo 2, verso 3 en adelante dice: y en esto, este es muy bueno, hermano, sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Amén.
Estos versos son muy fuertes, hermanos. Si yo digo que le conozco, pero no guardo sus mandamientos, la verdad no está en mí y soy un mentiroso. Porque el oír y el hacer van unidos de la mano. No pueden estar separados. El que oye y hace, esa es la persona obediente que edifica su vida en Cristo. Lo que oigo, pon atención a esto, lo que oigo tiene que afectar a mi andar. Lo que oigo tiene que afectar a mi conducta. Lo que oigo tiene que afectar, aleluya, tanto a todo mi ser. Y convertirse el Evangelio y la palabra en mí, carne de mi carne, hueso de mi hueso, al modo y al tiempo, como dijo Pablo, de ya no vivir él, sino de vivir Cristo en él. Es decir, que lo que oigo tiene que afectar mi andar. Aleluya. Por eso, hermanos, hay un detalle curioso. En Levítico capítulo 8, cuando habla acerca de la consagración de los sacerdotes y de los hijos de Aarón, ustedes saben que hay una serie de ceremonia, pero hay algo, hermanos, que dicen que toman la sangre, y atención, y ponen sangre en el lóbulo de la oreja. Aleluya, que representa el oído del sacerdote. Pero también ponen sangre en el dedo del pie derecho del sacerdote. Es decir, que la sangre no solamente tiene que estar en el oído, sino que la sangre también tenía que estar en los pies. Porque lo que oímos tiene que estar acorde con nuestro andar y con nuestra conducta. No podemos tener una cabeza de oro como la estatua de Nabucodonosor, aleluya, y nuestra vida tiene que ir degradando a tal extremo de que mi cabeza es de oro, porque oigo, porque sé teología, porque sé distinguir un buen detalle, un buen mensaje, pero mi vida cristiana va degradando a tal forma que conforme estoy bajando, los cimientos de mi vida van bajando de calidad. Plata, bronce, hierro, hasta llegar a pies de barro. No puedo tener cabeza de oro y pies de barro. Aleluya, nuestro oír tiene que estar armonizado, aleluya, con nuestro andar. Amén. Lo que oímos tiene que producir en nosotros, ya es tiempo, hermanos, de no ser oidores, aleluya, sino ser hacedores de la palabra. Amén. De no basar ya nuestras emociones en mensajes bonitos o en mensajes, no, creo que el tiempo ya de catar a los predicadores, creo que ese tiempo aquí ya tiene que desistir, hermanos. Amén. Creo que es más, no está bien, no agradamos a Dios. Amén. No le agradamos, porque ¿qué adelanto? Catar tanto un mensaje, catalogar al mensajero, si después lo que oigo no afecta a mi andar, no afecta a mi conducta cristiana. Prefiero no catalogar tanto, no entender tanto, pero lo poco que sé, llevarlo a cabo. Aleluya. Y cualquier palabra que venga de mi hermano y de un hermano mío, con más capacidad y con menos capacidad, mientras sea bíblico, lo tengo que aceptar, comer, nutrirme y practicarlo en el nombre del Señor. Amén. Amén. De eso se trata, hermanos. Cualquiera que oye mis palabras y las hace. Aleluya. Y ahora, claro, viendo esto, tenemos que ver, porque sabéis que he dicho algo acerca de las diferencias, que no las encontré porque era algo invisible. Pero miren, vamos a entrar ahora dentro de la otra similitud, que es que les golpeó la misma tormenta, ¿vale? Las mismas circunstancias climatológicas golpearon con estas casas. Dice, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Atención, fíjense, hermanos, la lluvia que nos habla aquí no es una lluvia cualquiera, es una tormenta tempestuosa, un aguacero. Y ahora, es tan tempestuosa
es tanta el agua, es tan fuerte, hay tanta lluvia, que eso que vinieron ríos, no es que hay un río que se desborda, sino que es la misma tormenta el que provoca un torrente caudaloso que se lleva todo a su paso. De eso está hablando. Lo que pasó en Valencia, que arrasó, pues está hablando de esto, de un torrente caudaloso provocado por la tormenta. Y luego, cuando habla aquí de viento, está hablando de un viento huracanado de tormenta. O sea que no está hablando de cualquier lluvia, no está hablando de cualquier río, ni de cualquier viento. Está hablando acerca de una tormenta tempestuosa, de un torrente caudaloso que arrasa todo y de un viento huracanado. Aleluya. Y ahora, la diferencia que era invisible a los ojos humanos, porque decíamos que lo invisible era el cimiento, cuando lo invisible se hizo visible de las casas, cuando vinieron las lluvias, cuando vinieron los vientos y cuando vinieron el río, y cuando golpearon y dieron con ímpetu en las casas, lo que era invisible salió a luz y se hizo visible. ¿Por qué motivo? Porque el que edificó su casa en la arena no quedó nada, dice, fue grande su ruina. Está hablando de una gran caída, de que todo lo que él construyó, la tormenta lo arrasó y no quedó nada, dice, y fue grande su ruina. Porque hay gente, hermanos, que está construyendo su vida cristiana, pero son vidas cristianas muy superficiales. Aleluya. Tan superficiales que cuando viene las incremencias del tiempo, porque todos estamos expuestos a las mismas incremencias del tiempo, que es esta vida, revela realmente lo que hay dentro. Aleluya. Y es cuando se nota el que está sobre una roca firme, que es Cristo, o sobre una arena de religión ficticia, superficial, que solamente son cristianos cuando está el sol, cuando hay una brisa suave, cuando todo va bien. Pero la Biblia me enseña que tenemos que ser cristianos en todo tiempo. Aleluya. Lo invisible se hizo visible a través de las tormentas. Y ahora fíjense, hermanos, hubo algo que me llamó la atención y estuve mirando, y es que dice, el que edificó su casa en la roca, dice, fíjense, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, en el que edificó en la arena, dice lo mismo, pero hizo, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Me sonaba como que era al de la arena, como que vino un golpe más fuerte, una tormenta más fuerte, parece ser cuando lees, aleluya. Pero no, hermanos, mirando en diferentes comentarios, y no encontraba nada, porque me llamó la atención, ¿por qué? Si están enfrentándose a lo mismo, ¿por qué hace esta diferencia? Y me llamó la atención. Aleluya. De tal manera, hermanos, que indagando, pues no encontré nada. Aleluya. Pero menos mal al tío Samuel Pérez Miños, que es un amor, hermanos. Que el Señor es un amor. Y habla, y lo miré, y no está hablando de una prueba más fuerte para uno que otro, está hablando de lo mismo. La diferencia está en el texto griego, lo más original, y habla acerca de la relación, de la idea, de la forma que dio el turbión contra las casas, no que era más fuerte ni menor. Está hablando de lo que consiguió el turbión, y habla, según el vocablo más antiguo, está hablando, la primera es de una embestida que fracasa, no cae, y habla de esa, una embestida, golpeó, pero fue una embestida que fracasó. Pero la segunda habla de una embestida, aleluya, que triunfa, que la hace caer, que la derriba, y de eso está hablando, no hay diferencia, simplemente da el matiz, aleluya, de que la segunda embestida triunfa sobre esa casa y la derriba. Quiera Dios, hermanos, que las embestidas, que la vida, que los problemas que Satanás nos proporcione, siempre sean embestidas que fracasen. En el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Pero miren, hermanos,
La que no cayó porque estaba fundamentada en la roca. Es verdad que no cayó, pero usando la lógica y viendo el significado de que es una lluvia tempestuosa, un aguacero tremendo, de que causa un torrente caudaloso que arrastra todo a su paso y un viento huracanado, y viendo cómo eran las casas en aquel entonces, que eran de adobe, de paja, que eran frágiles, hermanos. Es verdad que dice la Biblia que no cayó, pero no dejaría la tormenta sus huellas en aquella casa. No habría después de esa tormenta tan fuerte, aunque los cimientos aguantaron, porque según los constructores han encontrado excavaciones, incluso ahora, hace muy poquito, en lugares donde edificaban, y había una similitud que por eso algunos cometían el error, porque en la época de sequía, donde se ponían a edificar, el cimiento de la arena se volvía duro. ¿Y qué pasaba? Que como se convertía en algo tan duro, creían que era un cimiento seguro, y edificaban sobre esa arena que ponía duro, que parecía que iba a resistir, pero cuando venían los tiempos de la lluvia, claro, la arena, por muy endurecida que esté, cuando pasa el agua, se remueve y las casas eran derribadas. Pero los que tenían que construir y hacían esto en una base rocosa, no en un peñasco, como hemos dicho, en una expansión rocosa, grandísima, tenían que profundizar hasta 3 metros de zanja, hasta llegar a la roca, hasta 3 y 4 metros. ¿Sabéis el esfuerzo que causaba eso, hermanos? Pero claro, luego la seguridad, pues era impresionante, que vendría lo que vendría, permanecían. Pero nunca debemos de dejar de entender que esas casas, después de una tormenta, tendrían secuelas. Seguramente que habría que arreglar alguna ventana, la puerta, algo del tejado, porque las tormentas dejan secuelas. Aleluya. Dejan secuelas, hermanos. Se ven las huellas de la tormenta. Lo importante es que nuestros cimientos no se hundan, que nuestros cimientos no caigan. ¿Le dejó huellas a Job la tormenta? Ramsés. Vaya si le dejó secuelas. Y vaya si le dejó huella a la tormenta, hermanos. Le dejó unas huellas que no las olvidó de por vida. Aleluya. Pero la Biblia dice, de tal manera, hermanos, que lo pone en relieve la palabra. Siempre que lo leo, parece como que lo leo como en relieve, como algo que me emociona, hermanos. Y dice la Biblia, que Job adoró. Amén. Aleluya. Y dice, y no atribuyó ningún despropósito a Dios. Su propia mujer se le queda mirando y le dice, pero aún retienes tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Pero sin embargo, la casa que recibió las huellas, le quedaron las huellas, pero los cimientos seguían intactos, tuvo que decir, Jehová dio, Jehová quitó. Amén. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Aunque las tormentas nos dejen huellas y secuelas en el alma, pero no te preocupes, que nuestro cimiento esté firme y estable en la presencia del Señor. Es un estudio muy sencillo, hermanos. Ya ve que ha habido estudios más expositivos, pero creo que todo, aunque sea sencillo, que llevándolo a la práctica, es algo maravilloso, hermanos. Miren, esto me ha encantado, hermanos, en la sección que vamos a entrar ahora, que son los versos 28 y 29, porque los otros es dar vueltas sobre lo mismo, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar aquí. Dice los últimos versos, pon atención a esto, hermano, que esto te va a hacer mucho bien. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice, cuando terminó Jesús
estas palabras. Esta expresión Mateo la usa 5 veces en todo su libro. 5 veces, o muy parecidas. Y siempre que aparecen estas palabras es detrás de sus sermones más prominentes, de las predicaciones más prominentes que predica Jesús. Siempre después aparecen, y cuando terminó Jesús, estas palabras. ¿Por qué? Porque es la estructura fundamental del Evangelio. ¿Cuáles fueron los cinco sermones más prominentes de Jesús? Fue el Sermón del Monte, y acaba en el 7:28, donde lo dice, que es del capítulo 5 al capítulo 7, que fue las leyes o la justicia del reino, el Sermón del Monte. Después se encuentra en el capítulo 10, donde nos habla acerca de los heraldos del reino y de la elección y la misión de los apóstoles. Y en el capítulo 11:1 aparecen de nuevo estas palabras. En el capítulo 13 aparecen los misterios del reino, que son las parábolas. Y en el 13:53 vuelve a aparecer, cuando terminó Jesús, estas palabras. En el capítulo 18 aparece la grandeza y el perdón del reino. Y en el 19:1 aparece de nuevo estas palabras. Y en el capítulo 24 y 25 nos hablan acerca de la manifestación del reino de Dios. Y en el 26:1 aparecen de nuevo estas palabras. Amén. Siempre aparecen detrás de los grandes sermones de Jesús. Es decir, que a la palabra de Dios siempre hay que prestarle la atención que se merece. Aleluya, siempre, hermano. Amén. Y dice que se admiraban de su doctrina. La admiración era normal, porque ningún hombre, hermanos, habló como él. No habían escuchado a nadie hablar como hablaba Jesús. Ya conocen la historia de los 2 alguaciles que fueron a prenderle, pero cometieron el error de dejarle hablar. Amén. Y los que fueron a prenderle quedaron prendidos por sus palabras. Los del camino de Maús decían: ¿no notabas que cuando él nos hablaba ardía en nuestros corazones? Ningún hombre ha hablado como él. Y es normal que causaría admiración, porque estaban escuchando al mismo Dios encarnado. ¿Y saben algo, hermanos? Se admiraron del mensaje, y lo resalta Mateo, que se admiraron, pero no hubo conversión. Se admiraron, pero no hubo conversión. ¿En qué nos agarramos? En que estaba predicando a una multitud. Pero ya cuando Jesús muere, resucita y asciende, de la multitud que aparecen en la Biblia, ¿cuántos aparecen? 120 en el aposento alto. Es decir, que el mensaje les causó admiración. La palabra admiraban aquí en el griego es eklepso, que significa estar fuera de sí, boquiabiertos, asombrados, anodadados, maravillados. Aleluya. Porque es verdad, hermano, porque nunca habían escuchado predicar a nadie y hablar como Jesús, con tanta sabiduría, con tanta profundidad, a la misma vez un mensaje tan poderoso y exigente de la verdadera justicia de Dios, tan valiente denunciando a los escribas la hipocresía de los religiosos, pero todo se quedó ahí, en admiración, pero no en conversión. Lo escuchaban y se admiraban de su doctrina. Se embelesaban, dicen que significa fuera de sí, los sacaba fuera de sí. Se embelesaban. Aleluya. Una mujer se le queda mirando, se emociona tanto con el mensaje que le dice: viva la madre que te parió, en español, porque le dijo: viva el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Escuchándolo, se emocionó, pero Jesús, viendo que era una emoción, le dice: más bienaventurados son los que oyen mi palabra y la guardan. Amén. Porque Dios no está buscando la admiración de nadie. Dios está buscando conversión y arrepentimiento. Amén. Eso es lo que está buscando, hermanos. ¿Y no te suena algo esto?
alma te alaba. En los tiempos que estamos, no nos hemos preguntado a veces, pero ¿cómo es posible que hablando Dios en esta tarde como ha hablado? Que ha habido mensajes, hermanos, que a mí me han roto el alma, he salido quebrantado, llorando, y me he ido para mi casa amargado, viendo, hermanos, mi poco compromiso, mi poca cristiandad, mis pocas fuerzas, pero a veces veo que la gente, cuando hay un mensaje que es para tirarnos al suelo y salir llorando y rabiar, hay gente, hemos gozado. Alma, que mensajazo. Y eso es lo que está pasando. Hoy nuestros mensajes le pasó a Jesús, cuántos más a nosotros. Y el mensaje de la palabra no es para causar admiración. No podemos predicar y que la gente se sienta bien. No podemos predicar y que la gente se admire y que salga gozando, pero que siga con los mismos hábitos, con los mismos pecados, con las mismas formas, sin cambiar. Y aquí todos aplaudimos, aquí todos nos admiramos, pero Dios no quiere que nos admiremos. Dios quiere que nos arrepintamos, que nos convirtamos, hermanos. Y necesitamos hoy más que nunca, hermanos. Aleluya. Y me refiero a los siervos. Creo que estamos en tiempo de no buscar la admiración del pueblo. Porque hoy, por desgracia, hermanos, si hay algo de sobra es capacidad. En nuestra iglesia tenemos muy buenos predicadores, por la gracia de Dios. Pero no tenemos que causar admiración. Aleluya. ¿Sabes? Es más, a veces me sabe mal, porque según quien suba, la gente goza. Bien, hoy gozamos porque el fulano predica bien. Mi alma te alaba, porque el fulano predica bien. ¿No te das cuenta que estamos cambiando los conceptos? ¿No te das cuenta, que yo lo tengo igual que tú, que tenemos un termómetro que medimos? Que tenemos una lista donde ponemos lista de ranking, a que tienes tu propio ranking. Pues eso a Dios no le agrada. Que Dios no quiere admirarnos con su palabra. La palabra tiene que derribarnos. Amén. La palabra tiene que herirnos. Más, la palabra tiene que matarnos. Aleluya. Me encanta el apóstol Pablo, predicando, disertaba, dice la Biblia, largamente. De tal manera, hermanos, que Eutico se le duerme, cae y se muere. Y hay gente que cuando ve ese pasaje, ¿saben lo que ve? El fracaso de un hombre que predica. Por canso se le ha dormido uno y se le ha muerto. Que no fue un fracaso. Yo digo, qué alegría que Pablo predicó y se murió Eutico. Hoy predico y no se muere nadie. Aleluya. Que el éxito radica en que la palabra haga su efecto. Amén. ¿Sabéis lo que predicaba Juan? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. No buscaba otra cosa. Predicaba, exhortaba con la verdad. El hacha está puesta a la raíz, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Hermanos, era un hacha, una espada desenvainada. ¿Qué elocuencia traía? Ninguna. Pero ¿qué efecto traía? Dice, todos venían y se bautizaban, dice, confesando sus pecados. Amén. Se bautizaban confesando sus pecados. Es más fuerte, era más fuerte el bautismo que la confesión. Porque el bautismo solamente era un movimiento que se hacía para los gentiles.
para hacerse prosélitos y venirse a la ley. Un judío no se bautizaba, porque un judío bautizarse era rebajarse a la calidad de un simple gentil que necesitaba arrepentimiento, como un simple gentil. ¿Y sabéis lo que era un gentil para Israel? Un perro. De tal manera que Pedro le tiene que aparecer Dios con el lienzo y decirle: a lo que yo he limpiado no lo llames común, porque si no se le aparece Dios, Pedro no entra a una casa gentil. Pues qué efecto causaba la palabra, que los israelitas se vieran a la altura de pecadores como un simple gentil y se bautizaban confesando sus pecados. Soy un ladrón, soy un asesino. Oh Dios, no se admiraban, se arrepentían. Aleluya. Por eso quiera Dios, hermanos, y a mí el primero. Amén. Está quebrantando el Señor, hermanos. Que nuestros mensajes no causen admiración, sino que causen arrepentimiento, conversión. Aleluya. Adoración a nuestro Dios. Aleluya. Por eso dice: y les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran maestros tradicionales, enseñando siempre las mismas cosas de la ley, pero suplantaron la escritura por las tradiciones de los ancianos y por los mandamientos de hombres. Claro, por eso no podían hablar con autoridad, porque no hay autoridad fuera de la escritura. Aleluya. Dice: y Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque los escribas suplantaron la Biblia por las tradiciones y por los mandamientos de hombres, y no hay autoridad fuera de la Biblia. Por eso dice el tío Samuel Pérez Millos: la autoridad no precede del que enseña, sino de la enseñanza que está firmemente establecida en la palabra de Dios. Amén. Aleluya. La autoridad no está en mí que la enseño. La autoridad está en mi enseñanza, si está fielmente, aleluya, adaptada, cimentada en la palabra del Señor. De ahí nace la autoridad. Aleluya. Por eso, hermanos, no hay poder en las palabras de los hombres. A veces hacemos sucedáneos, aleluya, y queremos meter como ejemplos, como suavizar la palabra, amén. Y debemos entender que ni mis virtudes, ni mis palabras, ni mis capacidades, ni mi elocuencia, ni mi verborrea tiene capacidad ni poder de nada. Amén. Solamente tiene poder, autoridad, la palabra de Dios. Amén. No hay otra forma, solamente su palabra es viva y su palabra es eficaz. Por eso el apóstol Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que da Dios. Porque en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Creo que es tiempo, hermanos, y esto es lo que ha creado en mí este estudio, ¿vale? Esta recta final a mí, hermanos, cuando lo hacía de verdad que me rompía. Amén. Y lo que ha creado en mí es que cada día tenemos que hacer brillar más la palabra de Dios en el púlpito de la iglesia. Amén. Fuera ya, que da igual como nos cataloguen, que me da igual que me digan ya más a la tarde, que me da igual, mientras yo honre la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios sea honrada a través de cuando yo la predique, sin añadiduras, sin conservantes, sin colorantes, no queriendo agradar a los hombres, porque si aún agradara a los hombres, dice Pablo, yo sería siervo del Señor. Que no nos ha llamado Dios, aleluya, a brillar ni a admirar a la gente con nuestro mensaje, que no, que somos utensilios que Dios utiliza por gracia, pero que no tenemos nada si no es Dios quien pone la palabra en nuestra boca. ¿Verdad? Por eso que Dios nos ayude. Amén. A que con urgencia, hermanos,
en nuestros púlpitos brille, corra y sea glorificada la palabra de Dios. Basta de rarezas, de cultura gitana, de mis costumbres, de mis rarezas, de mis cosas. No, 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 no. Eso hay que apartarlo. Aleluya. Y que reine la Biblia. Amén. En los púlpitos, que brille la Biblia en los cultos, hermanos, en los púlpitos. De tal manera, hermanos, tiene tanta urgencia el predicar la palabra de Dios. Lo entendieron también los apóstoles, lo entendió también Pablo, que fíjense, hermanos, qué verso os voy a leer. Tiene tanta urgencia esto que les estoy hablando, que pone a Timoteo bajo juramento. Como que le jura, hermano, bajo juramento lo pone. Y le dice, segunda de Timoteo, capítulo 4 y verso 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Amén. Aleluya. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír aeropagitas. Aleluya. Hermanos, de verdad, creo que estamos en tiempo de derribar a los aeropagitas, a los catadores. Creo que es tiempo de derribarlos. Aleluya. Y es más, cuando venga uno que te diga, nos ha dado la tarde, se ha predicado con la Biblia, aleluya, y defendiendo la verdad con amor y con cariño, hay que decirle que no está para que te admires, arrepiéntete y llévala a cabo. Tenemos que ir sembrándolo, sembrando esto, hermanos. Creo que esto se tiene que acabar. Dice, porque se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿No te das cuenta que hoy todo el mundo sabe? Que hoy todo el mundo opina. Todo el mundo. Pero que es que resulta que aun el más tibio de la iglesia opina, da su crédito, se queja, opina. ¿Por qué? Por lo que predicaba el David. Porque a la cizaña la hacemos que se sienta cómoda y le damos lugar de trigo y es cizaña. Pues eso se acaba. Aleluya. Que se encargue la palabra de Dios, hermano. Amén. Que se encargue la palabra de Dios. Aleluya. Que venga derribando. Aleluya. Todo argumento, todo que se levante en contra de la palabra del Señor. Aleluya. Por eso Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas. Porque él siempre, siendo quien era, siempre predicó la palabra. Nunca enseñó nada que no estuviera escrito. Y habló nada que no fuera lo escrito. Le dio el verdadero sentido pleno a la ley. Porque su propia vida era el cumplimiento de todo lo escrito. Todo apuntaba a él, señalaba a él y se cumplía en él. Pues él mismo, ¿quién era? La palabra encarnada. Aleluya. Es el único que pudo decir, mas yo os digo. La misma autoridad de la palabra. Porque los escribas enseñaban bajo otros. Los profetas, siempre que ministraban la palabra, siempre eran así, dice Jehová. Nunca hablaban ellos, porque un profeta era un intermediario entre Dios y los hombres. Dios le depositaba el mensaje y el mensaje era para el pueblo, no era del profeta. Y el profeta tenía que decir, ¿de qué? ¿De quién era el mensaje? Así dice Jehová. El mensaje no es mío, es de él. Pero Jesús cuando hablaba decía, mas yo os digo. Amén. Aleluya. Porque él mismo era la misma autoridad de la palabra. Amén. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso que su palabra, hermanos, corra y sea glorificada. Hasta aquí la palabra del Señor, hermanos. Aleluya. Amén.